a ver, ni conocía, él entonces quedó ciego. Sí. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que están ciegos y no encuentran un Felipe que le quite las escamas. Así es. Entonces nosotros debemos de levantarnos, en esta generación debe levantarse, dejar el figureo que tiene y levantarse como referentes, como Felipe, a quitar escamas de los ojos. Estamos en un tiempo donde hay demasiada información y la información está contaminada y está dañada. Así Las es. tesis que ha levantado el diablo en contra del pensamiento de Dios son muy fuertes, pero nosotros estamos muy pendientes a todas las cosas, menos a lo que Dios nos mandó. No me quiero levantar, hay que tomar una decisión, hay que hacer un cambio. Para tú levantarte, tienes que también hacer un movimiento, cambiar de posición. Exactamente. O sea, hay un cambio de posición mental que tenemos que hacer para poder levantarnos y permitir que la luz de Cristo, la revelación que Dios ha traído para los últimos tiempos, venga a nuestra vida y podamos resplandecer y ayudar a otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu amiga y hermana Shalem Martínez. Este es tu segmento Talita Kumi. Niña, a ti te digo levántate. Y como cada semana en este día traemos una palabra que te va a transicionar. Tenemos a un invitado muy especial. Es un joven que Dios está levantando con una palabra profética, con una palabra de arrastre y de activación. Sin más preámbulo, vamos a estar dejando que él se esté presentando. Muchísimas bendiciones, Shalem, te bendigo. Mi nombre es Francisco Moreta y para mí es un privilegio estar compartiendo contigo hoy. Amén, amén. Así que hoy algo va a acontecer en tu vida. Así que te exhorto que no te distraigas. No te distraigas porque hay una palabra que Dios ha traído para tu vida, para ayudarte en esa situación que tú has estado orando, ayunando. Hay una palabra que te va a tocar, que te va a catapultar y va a cambiar eso que tú has vivido en todos estos días. Así que vamos a estar dejando que el profeta esté desarrollando lo que Dios ha puesto en su corazón, que sé que nos va a ministrar. Este escenario es tuyo. Poderoso, poderoso es el Señor. Con otra presentación así. Gloria a Dios. Wow, sabes que te estimo mucho, te aprecio. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir este tiempo contigo. Amén. Y quisiera rápidamente que fuéramos al libro de Isaías, capítulo 60, y consideremos el primer verso, que dice así en el nombre de Jesús. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Todos nosotros en algún momento nos hemos encontrado en situaciones oscuras. Amén. Nos hemos encontrado incluso literalmente sin luz. Cuando se nos va la luz, todo se hace más incómodo. Y si tú no conoces el espacio donde estás, posiblemente tropieces y te caigas. En nuestra vida atravesamos por situaciones que son básicamente lo mismo. Son situaciones de oscuridad. Amén. Que nos hacen tropezar con situaciones de pecado, con situaciones que son malas para el ser humano. Pero Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Quisiera hablar un poco acerca de un mito, el mito de Platón, que se llama el mito de las cavernas. Ese mito establece que habían 3 hombres en cavernas encadenados y que estos 3 hombres lo único que podían percibir, Shalem, como realidad eran las sombras de las personas que pasaban cerca de las cavernas. Esos 3 hombres habían vivido su vida completa en cavernas, encadenados y percibiendo como realidad única las sombras de los otros. Es decir, toda la realidad de ellos era lo irreal para lo que realmente era el mundo. Entonces un día uno de esos 3 hombres tomó una decisión. La decisión fue levantarse, quitarse las cadenas y salir más allá, porque él decía, yo entiendo que hay algo más allá de las cavernas y de estas cadenas. Yo comprendo que la realidad que hoy yo puedo percibir como real, valga la redundancia, las sombras que yo puedo percibir como mi realidad realmente son el producto de algo mayor. Entonces el hombre, según el mito, se levantó de las cavernas y salió a la superficie. Cuando él sale a la superficie se choca con
una luz muy, muy, muy fuerte porque está acostumbrado a estar en oscuridad. Sí. Al él estar acostumbrado a estar en tanta oscuridad, cada vez que tú sales vamos a decir, tú estás lavando y estás en un sitio oscuro y sales a tender la ropa, tú te ciegas por momentos. Esto pasó con este hombre, el chico se cegó. Entonces, él no pudo comprender inmediatamente, la luz que estaba percibiendo sus ojos, y por eso quedó ciego por un momento hasta que sus ojos lograron acostumbrarse a esa luz. Cuando el chico, según el relato, el mito, se acostumbra a dicha luz, él dice, yo tengo que volver a donde están mis hermanos dentro de las cavernas y sacarlos de esas cavernas y quitarle esas cadenas que por años hemos estado percibiendo como realidad, y yo tengo que enseñarle a ellos cuál es la realidad de la vida. Y cuenta el relato que cuando él vuelve a donde ellos y les explica que las sombras son simplemente el producto de una realidad mayor, ellos lo toman como loco y no le creen. Dios mío. Para tú, y esto me da a entender que para tú mostrar luz a personas que están en oscuridad, debes de hacerlo progresivamente. Sí. Pero hay muchas cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, la actitud que tiene el chico de volver de la superficie a las cavernas. Sí. Hoy en día estamos viviendo una temporada muy funesta dentro de nuestro evangelio, porque el propósito ha sido opacado por la producción. Y por ende, las personas le dan más valor a cómo se ven que a cómo son. Las personas le dan más valor a lo que venden como ministros, y le dan más valor a eso que a salvar a aquellos que están en cavernas. Es así. Por eso, Dios te vino a decir hoy, levántate, por favor, y resplandece. Porque tu luz ha llegado y la gloria de Dios está sobre ti. Hay una definición de la palabra luz que viene del hebreo or. Y según la Biblia, la primera obra creacional de Dios es la luz. Cuando se empieza la creación en Génesis 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y todo eso. En el verso 3 dice que Dios empezó a hablar, y ahí en gramática, cuando se señalan los dos puntos, entonces es el principio de una creación. Entonces, cuando Dios empieza a hablar, es que empieza a crear. Y Dios dice, sea la luz. La luz tiene mucho que ver con la palabra. Incluso cada vez que la Biblia habla de luz, habla de conciencia, habla de palabras, habla del lado positivo de las cosas. Muchos versos hacen relación entre la oscuridad y las tinieblas como las cosas malas, y la luz como lo bueno. Por ejemplo, por eso Cristo dice, ustedes son la luz del mundo. Así es. Nosotros que somos luz debemos de alumbrar. Así es. Pero hoy en día nosotros, en vez de dirigirnos hacia las cavernas, a donde la luz es necesaria, estamos muy cómodos en cuatro paredes, predicándonos y siendo luz entre nosotros mismos. Y nos olvidamos de los que están en la caverna. Y nos olvidamos de aquellos que perciben la realidad, las sombras como su realidad. Es así. Incluso Albert Einstein decía que la oscuridad en sí no existe, que lo que existe realmente es la ausencia de luz. Así es. Por eso va a ser proporcional la ausencia de Dios en tu barrio, en tu entorno, a la oscuridad que haya. Me explico. Toda la oscuridad que haya en tu entorno, toda la oscuridad que se manifiesta en tu entorno es directamente proporcional a la ausencia de Dios. ¿Sabes qué me llega a la mente mientras te escucha? Que la Biblia dice en Salmos, en el capítulo 119, versículo 105, aludiendo a lo que tú dices de la luz, que el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, cuando yo no estoy
no tengo la palabra, cuando no tengo el acceso a ella, la revelación de ella, es tropiezo. O sea, los tropiezos vienen por falta de la palabra. Yes. O sea, la palabra, falta de la luz. Yes. Entonces, me impresiona eso que dice, lumbrera a mis pies y lámpara a mi camino. O sea, cuando tú tienes la luz, o sea, la palabra, tú puedes Yes. ver a corto y a lejano paso. Y cuando tú tienes la palabra y alumbra el camino, entonces todos los que vienen detrás de ti pueden ver el camino a través de ti. Yes. Porque si yo tengo una lámpara que alumbra el camino, todos los que vienen o todos los que puedan estar perdidos en el mismo camino tienen que ser alumbrados con la lámpara que yo llevo. Y estoy aludiendo a lo que tú dices, porque hay personas que se acomodan a la luz, o sea, aquí hay luz y me quedo aquí, pero nos olvidamos de aquellos que sí necesitan que le demos ese empujón, somos egoístas. Exactamente. Esa ayuda, nada más nos enfocamos en los beneficios que recibimos de la luz, pero no nos recordamos de aquellas personas que están en la caverna. Hay incluso personas que su excusa para convertirse es que ellos no están preparados para dejar a aquellos que están en su alrededor. Y a mí me molesta eso porque Jesucristo se juntaba con lo peor, Sí. con la escoria. Entonces, ¿qué tú me estás hablando a mí si tú, en vez de ser luz, lo que estás haciendo es uno más del montón? No estás llevando las buenas nuevas de salvación A esas y personas. por ende la gente se está perdiendo mientras tú estás brincando y saltando y recibiendo las mismas palabras proféticas de siempre en una iglesia. Inclusive, tú sabes que nosotros nos acostumbramos a escuchar que nosotros no debemos juntarnos con ciertos tipos de personas. Exactamente. No te Entonces, juntes porque este es un dañino. eso es un Esa es error. una persona. Entonces yo digo... Hasta cierto punto. Inclusive, yo una ocasión tuve como una persecución y yo decía, me mudé en una casa. Entonces frente a la casa se me juntaba un grupo de jóvenes. Entonces me mudo a otra casa y siempre en la otra casa yo dije, Señor, pero esto es lo que estoy pagando. Y yo recuerdo que yo orando por esa situación, el Señor me dijo, ¿y a quién se lo voy a mandar? Al brujo. Tengo que mandarte los jóvenes del desorden a tu entorno porque entiendo que alrededor tuyo es que ellos pueden recibir la luz. Exacto. Quizás con algún mensaje que tú, quizás la oración tuya, la atmósfera que tú cargas, pueda chocar con él. Entonces hay veces que Dios nos permite ciertas personas en oscuridad y no podemos rechazarlas, sino que el mismo Dios la permite, no para influenciarnos. Debemos hacer la salvedad, obviamente, de que tú no vas a caminar con esas Alianzas. personas, a hacer alianzas con esas personas, obviamente, porque no somos locos. Claro. Pero de que tú tienes que estar cerca de ellos para mostrarle quién es Dios en Amén. tu vida, el Dios que te salvó, el Dios que te libertó. Eso debe de hacerse. Pero hay gente que no están cerca de otros porque se van a contaminar. ¿Qué es eso? Entonces, tú eres más santo que el propio Jesús. No puede. Inclusive, hay personas que tienen grandes ministerios y quizás está ahí en la pantalla hay personas que dicen, Señor, ¿por qué tú me mandaste a este lugar? ¿Por qué vivo en este barrio? ¿Por qué pertenezco a esta iglesia? Y precisamente el Señor en una ocasión me habló acerca de eso, porque es que ese lugar necesita lo que tú tienes. Porque dice la palabra de Dios que antes de la fundación del mundo nos escogió. Él nos asignó, nacimos en la familia que nacimos, no porque nosotros elegimos, sino que Él nos posicionó ahí. Entonces entiendo en este punto de que Dios permitió ese entorno, esa iglesia, esa familia, porque entiendes que ellos tienen algo que aportarte, porque también aprendemos. Yes. Ellos nos aportan el crecimiento, la resistencia, esos ataques que a veces Dios no permite, esos tipos de escenarios que quisiéramos decir, Señor, pero ¿cómo es que tú estás viendo lo que yo estoy viviendo y no me sacas de aquí? No, Dios no quiere sacarte, Dios quiere hacerte fuerte en medio de esa situación, porque Dios no te quita a esas personas, porque Dios quiere glorificarse en tu carácter alrededor de esas personas y quiere también bendecir a algunas personas que están en tu entorno. Gloria a Dios. Seguimos. Amén. La Biblia dice que en el principio, en el libro de Juan, en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada ha sido hecho. Sin Él nada ha sido hecho, fue hecho. Amén. Hay un término hebreo que se utiliza para palabra, que es dabar. Amén. El dabar es palabra divina o palabra creacional. Cuando al principio de las cosas, haciendo referencia
a lo que estamos hablando, cuando el apóstol Pablo habla de su conversión y relata su conversión, dice que un resplandor o una luz lo arropó. Así es. Y que esa misma luz fue quien confrontó y le dijo, ¿por qué me persigues? Sí. Queriendo, eso, cada vez que leo esos textos en la Biblia, cada vez que traigo a memoria, me acuerdo del mito de las cavernas, porque al él chocarse con una luz tan fuerte que él no estaba acostumbrado a ver, ni conocía, él entonces quedó ciego. Sí. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que están ciegos y no encuentran un Felipe que le quite las escamas. Así es. Entonces nosotros debemos de levantarnos, en esta generación debe levantarse, dejar el figureo que tiene y levantarse como referentes, como Felipe, a quitar escamas de los ojos. Estamos en un tiempo donde hay demasiada información y la información está contaminada y está dañada. Las tesis que ha levantado el diablo en contra del pensamiento de Dios son muy fuertes, pero nosotros estamos muy pendientes a todas las cosas, menos a lo que Dios nos mandó. Así es. ¿Tú sabes qué? Que el Señor me hablaba en una ocasión de este tema acerca de levantarse y resplandecer. Y el Señor me ministraba, Francisco, que para tú levantarte tú tienes que tomar una decisión. Wow. Si tú te fijas que en el mito de las cavernas, él tuvo que tomar una decisión y quitarse las cadenas. No fue que la luz fue donde él, no fue que la luz lo señaló o entró para aquí, sino que él decidió, déjame acercarme a ver qué hay más allá. Entonces yo entiendo que antes de tú decir me levanto o decir yo me quiero levantar, hay que tomar una decisión, hay que hacer un cambio. Para tú levantarte, tienes que también hacer un movimiento. Cambiar de posición. Exactamente. O sea, hay un cambio de posición mental que tenemos que hacer para poder levantarnos y permitir que la luz de Cristo, la revelación que Dios ha traído para los últimos tiempos, venga a nuestra vida y podamos resplandecer y ayudar a otros. Partiendo desde esa premisa, ese es el primer punto, incluso que iba a tocar, el levantarse. Acción. Levantarse conlleva dos cosas, que eso es lo que siempre me pone a pensar y es precisamente lo que has acabado de mencionar. Decisión y acción. Yo debo decidir hacer algo. Yo debo de concebirlo en mi mente y después caminar hacia eso que yo concebí en mi mente. Es lo mismo que tú dices, pero cada vez que nos encontramos en el texto bíblico, yo encuentro hombres y mujeres de Dios que tomaron una decisión. Muchas veces esa decisión fue empujada por una intervención divina, pero la tomaron. Pero aparte de que tomaron la decisión, accionaron en ella. Sí. Yo tengo algo que digo siempre y es que los cobardes no son mencionados. No. El joven rico que quería seguir a Jesús, nadie lo conoce. Así es. El hijo de Gedeón, nadie lo conoce. No se habla de él más adelante porque son personas cobardes que no asumieron el reto de levantarse por su generación, hacer algo diferente y nuevo. Tenemos muchísimos ejemplos de personas que se levantaron. Sí. Moisés se levantó, tomó la decisión guiada por el Espíritu Santo y después accionó. Gedeón se levantó Débora. Entonces todas esas personas que tomaron esa decisión, accionaron. Hay dos cosas que ponen en evidencia que alguien se levantó: su nivel de honra y los sacrificios que hace. Dios mío. Los sacrificios que hace por aquel que le dio la palabra. Así es. Por ejemplo, Moisés tuvo que alejarse de su familia un tiempo. Moisés tuvo que soltar su ego. Moisés tuvo que volver a la tierra donde fue marcado negativamente. Moisés tuvo que volver a su parentela, donde conocía las costumbres. Ya Moisés estaba cómodo donde estaba. Ya Moisés tenía familia. Pero el nivel de honra hacia la palabra que Dios le dio. Tiene que haber un desplazamiento, tiene que haber un desprendimiento. Tienes que moverte, tienes que dejar tu apatía. Incluso la apatía es una forma de infidelidad hacia el reino. Bueno. Los apáticos son las personas que no se mueven a ningún lado y esa apatía te hace un infiel. Aquel joven que enterró sus talentos fue un infiel y un negligente. Nosotros tenemos que soltar esa ñoñería que tenemos en estos días, que no queremos sacrificar las cosas. Dios mío. Abraham, Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo.
Y él no dudó ni un instante. Según Rashid, uno de los comentaristas de la Torá, dice que Dios le rogó a Abraham que pasara esa prueba, porque ya había pasado por 10 diferentes estaciones, 9 diferentes pruebas que habían puesto su fidelidad en peso. Bien. Primero Sara la secuestran, un sinnúmero de cosas que no la tengo en la mente, pero Dios le dice a Abraham, yo necesito que tú pases Una esta más. prueba. Otra más, Dios te está pidiendo una más. Un sacrificio más. Tal vez tú tienes mucho tiempo escuchando la voz de Dios decirte que aguantes, que soportes, que le seas fiel, que esperes. Pero Dios te está diciendo, yo necesito que tú pases una más. Porque todo aquel que se levanta para hacer algo nuevo en contra de un sistema dañado y corrupto va a tener guerras. Déjeme su ñoñería y su cuento de Paquito de que todo va a estar bien. No, nada va a estar bien. Todos los que se levantan para hacer algo del reino tienen persecuciones, tienen crítica, papá, tienen crítica. Claro que sí. Todo el que se levanta para hacer algo de Dios y honrando su palabra va a tener problemas. Es así, como tú dices. ¿Sabes qué? Me llega a la mente Ezequiel. Cuando Dios... Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 37, hablando del valle de huesos secos, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios lo hizo. Porque hay veces que cuando tú no te mueves, Dios va a hacer que tú te muevas. Y eso hablábamos hace dos transmisiones atrás, de que hay momentos donde cuando Dios quiere que te muevas, va a permitir que salga una persecución. Como le pasó al mismo Moisés. Dios quería que Moisés se encontrara con la salsa que le hizo, se preparó una situación, mató a un egipcio. Y ese problema hizo que él tuviera un encuentro. Exacto. Pero aquí hablando de Ezequiel, dice que el mismo Espíritu lo llevó al valle de huesos secos. Que el mismo Dios es que nos hace a veces tener situaciones. Pero ¿qué pasa en ese lugar? Dice, vivirán estos huesos, dice solo tú Jehová lo sabe. Y dice, pues profetiza. Dice la palabra de Dios que automáticamente todo estaba bien. Había un silencio, Francisco, en ese valle. Había una tranquilidad. Cuando viene soplaba el viento. Pero dice la palabra de Dios que cuando él comenzó a profetizar hubo un temblor. O sea, cuando viene lo profético va a moverse en las cosas. Cuando se activa lo profético, las cosas van a comenzar a cambiar de lugar. Y en otro momento dice, comenzó a temblar. Y dice, ¿por qué temblaba? Y si vemos más adelante, temblaba porque los huesos se estaban juntando con sus huesos. Yes. O sea, si las cosas, cuando Dios habló a tu vida, comenzaron a moverse, se está diciendo que lo que Dios dijo se está activando sobre tu casa. Que lo que Dios dijo se está activando sobre tu familia. Y Dios en este día te dice, levántate, deje el miedo, porque Dios quiere hacer algo grande contigo, pero el miedo nos hace aferrarnos a lo cómodo. El miedo nos hace aferrarnos a nuestra parentela, porque entendemos este lugar es de nuestro Padre, aquí estamos seguros. El Señor dice, suelta el miedo, porque para levantarte, para accionar, tienes que dejar cosas atrás. Yes. El segundo punto que quisiera tocar es el de resplandecer. Wow. Puede hacer alusión a poner en evidencia que te levantaste. Dios mío. Brillar es hacerse notar. Dios mío. Hay muchas personas, vamos en paréntesis, hay muchas personas que se hacen notar de una forma, para mí, equivocada. Incorrecto. Para mí, respeto a todo aquel, tú sabes, porque a mí no me gustan las tendencias. Bien. Yo respeto a todo el que es tendencista. Amén. Pero para mí, la forma correcta de manifestar el reino es haciendo las mismas cosas del reino. Jesús dijo, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, es porque el reino está aquí. Dios mío, qué gloria. Entonces, la forma de tú evidenciar que te levantaste en esta generación es muy distorsionada a la forma bíblica de levantarse. Porque Moisés puso en evidencia que se levantó cuando fue a enfrentar a aquel con el que él se crió. Dios mío. Gedeón puso en evidencia de que él se levantó cuando por encima de sus dudas, de sus miedos, levantó gente como caudillo. Aleluya. Entonces, ¿qué tan fuerte es la luz que brilla en ti? Dios mío. ¿Qué tan fuerte tú estás brillando? ¿Estás brillando tú acaso atento a tendencias, hablando mal de tu hermano, hiriendo a tu prójimo? Eso es lo que está pegado ahora.
estás tú brillando supuestamente a costilla de que tu hermano te odie y de que quedes como un ridículo y como un payaso en las redes sociales. Hoy todo el mundo hace lo que sea por likes. Inclusive en estos últimos tiempos personas se crean testimonios, Ujú. porque la tendencia, cualquiera que dice que vio el diablo con 2 cachos, que muchísimas cosas, se crean un testimonio porque el hecho de estar en la onda, Ujú. el hecho es estar pegado. Y como te dije ahorita, algo que mi apóstol menciona mucho, yo lo bendigo donde quiera que esté mi apóstol Javier Peralta, eh, lo amo mucho. Amén. Lo amamos. Como te dije ahorita, la producción ha opacado en ciertos jóvenes y en ciertos hombres y mujeres de Dios al propósito de Dios. Entonces, si Gedeón, que con hombres sin experiencia y con una cantidad muy inferior, pudo salvar a un pueblo de la esclavitud. Si todos los jueces que se levantaron pudieron hacerlo bajo la poderosa mano de Dios, Jehová. ¿por qué tú tienes que hacerte el ridículo? Wow. ¿Por qué no buscas a Dios como buscaban esa gente, esas personas? ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no te pones a su disposición? Porque es más fácil ser un ridículo Dios mío. que ser un hombre y una mujer de Dios. Sabes que Dios me permitió vivir una temporada en Sabana Perdida, y fue una temporada que me gustó mucho porque pude ver el respaldo de Dios, y mientras veía el respaldo de Dios en un lugar donde no conocía a nadie, porque Dios me llevó a Sabana a poner una iglesia, y realmente yo no conocía a nadie, ni siquiera sabía dónde quedaba Sabana cuando Dios me habló de Sabana. Tuve que buscar a una persona y Dios me dio una palabra, porque el respaldo fue muy grande, de verdad se lo digo. Y el Señor me dio una palabra que era que cuando tú tienes esencia, la esencia se convierte en influencia, y la influencia cambia todo lo que toca. Entonces, por eso que tú ves que hay muchos mensajes, mucho view y poca manifestación de cambio. La gente no cambia, la gente no se está arrepintiendo. ¿Por qué? Porque su mensaje viene vacío, su mensaje no tiene esencia, su mensaje ni siquiera tiene testimonio. Gente que habla de cosas que ni siquiera ha vivido. Wow. ¿Usted me está entendiendo? Y tocaste un punto bastante esencial. Tus vivencias, lo que vives, lo que puedes contar por testimonio. Yo me congrego en una ciudad diferente a la mía. Yo me congrego en la ciudad de San Cristóbal. Y yo tengo 19 años. Y cuando yo empecé a congregarme en San Cristóbal, yo tenía 15 años, casi 16, recuerdo. Y a mí me decían y me dicen a veces, lo que pasa es que hay gente que entendieron que no se pueden meter con mi locura, porque eso es lo que me sostiene. Pero me dicen, tú pasas 800,000 millones de iglesias antes de llegar a San Cristóbal. ¿Por qué tú te congregas tan lejos? Y se me levantó la familia, y un celo por aquí y un celo por allá. Entonces esas son cosas que hoy, que ya yo las atravesé, yo las veo como normales. Y cuando me vienen mis jóvenes a hablarme y decirme, no, porque se me levantaron en casa, yo les digo tranquilo. Claro que sí. Porque la gloria de Dios va a resplandecer sobre ti cuando tú pases por situaciones y aprendas de esas situaciones. Hay personas que no tienen gloria, que no tienen absolutamente nada de qué hablar, sino y tienen que recurrir al engaño. Si tú no tienes nada de qué hablar, utiliza la palabra, por favor. Es así. Inclusive se crean experiencias. Yo recuerdo que en una ocasión me pasó eso, que vi a un predicador y veía cuántos recursos de experiencias tenía que buscar, pero no impactaba. Porque lo que impacta es lo genuino. Lo genuino. Por eso era que, hablando de Gedeón, Gedeón simplemente usó 300, pero era 300 guerreros que no tenían miedo. Porque los miedosos se quedaron atrás. ¿Tú me entiendes? Eran 300 que habían sido no solamente llamados, sino escogidos. Porque Dios hizo 2 depuraciones con ese grupo. Exacto. Entonces Dios entendió que esos 300 eran suficientemente genuinos para cumplir la asignación. No solamente eso, el Señor trae a mi mente lo que es David en la cueva de Adulán. Si tú te fijas, cuando David llega a la cueva de Adulán, llega huyendo de Saúl. Y dice que cuando sus familiares y amigos se enteraron, fueron allá quizás a consolarlo, pero ellos estaban peor.
porque dice que ellos estaban deprimidos, depresivos, con deudas. Y me impresiona esta parte porque hay veces que nos creemos como tan poco y cuando tú de lo poco tratas como de ayudar y tratas de hacer algo, como que eso se convierte como en gloria, porque esos que eran depresivos, por esa acción de digo, yo estoy mal, pero yo voy a apoyar a Voy para David. allá. O sea, yo estoy débil, pero yo voy a apoyar a David, voy a honrarlo con la presencia, que quizás eso es lo que necesitaba ese salmista en ese momento. ¿Qué Dios hizo? Dios lo que hizo fue que convirtió esa depresión en una persona guerrera. Porque cada vez que tú tienes la acción de ser valiente, de atravesar tus circunstancias, de atravesar tus emociones, Dios lo convierte en gloria. Entonces tú ves que en un momento eran unas personas depresivas que fueron quizás a consolar a alguien que estaba peor quizás que ellos, perseguido, depresivo, solo y amargado, se convirtieron en los mejores guerreros de su época. Exactamente. ¿Cuántas victorias estos depresivos que luego se convirtieron en los valientes de David? Porque vencieron, porque se levantaron, porque se dejaron direccionar. Entonces yo creo que cualquier persona que esté ahí, que no importa si es depresión, si es deuda, si es problema matrimonial, si tú decides levantarte, Dios puede convertir esa aflicción en una gloria. Gloria a Dios. Entonces en esta mañana yo necesito que en este día, yo necesito que tú te levantes, que tú pienses en todo lo que hemos hablado. Yo quiero que tú ores. Yo necesito que tú ores porque hay personas ahí que están siendo tocadas, personas que están en el piso. Y Dios le dice hoy, levántate, acciona. O sea, no importa tu situación, acciona, levántate, resplandece, transmite. De lo que yo te doy, tú vas a transmitir. De lo que yo voy a hacer contigo, tú lo vas a transmitir. Necesito que tú le des una palabra a esas personas que están ahí y le hagas una oración, que hagamos una oración por esas personas de activación, de levantamiento. Hay un término en el hebreo que es kavod y hace referencia a gloria. A gloria, pero como peso, fama, riqueza, poder. Gloria a Dios. La manifestación de Dios, del ejército. Y muchas veces nosotros estamos sin gloria. Wow. Porque estamos manifestando una gloria muy ficticia. Te lo creo. Muy emocional. Sobre todo emocional. Muy ficticia. Y recuerdo el relato bíblico en el libro de Samuel, en el que los hijos de Samuel mueren, el arca es robada. Los hijos de Elí mueren, el arca es robada y Elí mismo muere. Y ahí mismo nace el nieto de Elí, uno de los hijos, el hijo de uno de los hijos de Elí. Y la madre lo marca como Icabod. Y estamos viviendo en una generación Icabod. Dios mío. Que no tiene peso, que no tiene gloria. No todos, porque hay que hacer la salvedad de que hay genuinos que sí, claro que sí, que manifiestan una gloria. Y que Dios se está levantando. Que te lleva al arrepentimiento, porque ese es el fin de la gloria. No son los views, no es la fama, no son los likes. La gloria se manifiesta en un lugar, es para desarraigar el odio, el mal, para desarraigar el pecado, sí, para desarraigar todas esas cosas que no te dejan ver a Dios, todas esas cosas que eclipsan lo de Dios en ti. Y por eso yo quiero orar para que tú no seas llamado Icabod, Dios mío, para que tú no seas llamado sin gloria. Para que si tú eres de esas personas que están en la ola buscando pertenecer por tu falta de identidad, Dios mío, que tú te devuelvas porque Dios te habló. En el nombre de Jesús, Dios mío, oramos. gracias. Oramos por cada joven, por cada ministro que tú estás levantando, por cada ministro que tú vas a levantar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú penetres su corazón, que tú rompas y quebrantes en el nombre de Jesús todas esas cosas que no los están dejando manifestar tu gloria. Esa gloria que trae arrepentimiento, esa gloria que trae perdón, que trae ese perdón hacia los hermanos, esa misma gloria que hace que las amarguras y las aflicciones de espíritu se rompan. En el nombre de Jesús declaramos y establecemos que tu gloria en los próximos
próximos días se va a manifestar en cada ministro, en cada nombre de joven, Jesús. en cada persona que se decida levantarse, que decida resplandecer de la manera correcta, Dios mío. No los llamarán una generación Icabod, no nos llamarán una generación sin gloria, nos van a llamar la generación que manifestó esa gloria que trae arrepentimiento, esa gloria que trae perdón, que trae restauración a las familias. Yo declaro y establezco que tú vas a levantarte, que tú no te vas a quedar en el suelo, Dios mío. Y quiero terminar esta oración con esta declaración. Gloria a Jesús. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y a las naciones oscuridad, mas sobre ti será vista su gloria en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre Amén. de Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Sí, y Señor. gracias porque hay una generación que se levanta. Hay una generación que ya se levantó, pero que va a ir a buscar a esas personas que están en las cavernas. Gracias, Dios. Hay personas que ya sí dicen, ya yo me levanté, ¿y ahora qué hago? Ahora es tiempo de manifestar lo que Dios está poniendo Gracias, en ti. Espíritu Es Santo. hora de manifestar, es hora de manifestar, es hora de manifestar. El Espíritu me dice, es hora de manifestar. Sabemos que ya tomaste la decisión, que Aleluya. estás dispuesto. Ahora manifiesta eso, busca las almas, ve allá las cavernas, porque hay necesidad. Hay un pueblo que necesita, hay un joven que necesita, hay una familia que te necesita, hay un vecino que te necesita. Aleluya. Comienza a resplandecer ahí donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha posicionado, ahí donde tú estás, que quizá quisieras salir corriendo. No salgas corriendo, no salgas, resplandece ahí donde Dios te ha posicionado. Que te han golpeado, que te han criticado, sigue resplandeciendo. Que ha habido turbulencia, sigue resplandeciendo en el nombre de Jesús. Porque para esta hora el Señor ha llegado para decirte resplandece. Aleluya. Y a los que están en el piso dice acciona, levántate, porque hoy ha llegado tu luz. Hoy es el día de la activación. Aleluya. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias Aleluya. a Dios por nuestro hermano Francisco. Un honor tenerte aquí. Gracias por esa Amén. enseñanza, esa revelación que Dios te ha dado. Aprendí mucho contigo. Gracias por dejarte usar, de verdad. De verdad que siempre es un privilegio compartir contigo. Amén. Te recuerdo que desde que tenía 13 años, te caí atrás. Ay, Dios mío, no digas eso en público. Sí, realmente. Y he aprendido muchas cosas de ti. Pues yo siempre he sido bien agentado y me gusta andar con la gente grande para Sí. aprender. Gloria a Dios. Y siempre es un privilegio compartir contigo. Amén. Gloria a Dios. Este muchachito, de verdad que lo conocimos desde muy pequeño. No me gusta hablar del tema porque entonces usted va a comenzar a calcular, echar años. De verdad, yo soy joven, pero gloria a Dios. De verdad que así mismo para mí es un honor porque con toda humildad también aprendo. Y que ha pasado el tiempo y aquí estamos manifestando lo que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Gracias a todas esas personas que han estado ahí pendientes, que se han quedado hasta el final de esta transmisión. Recibe esta palabra, que esta palabra dé fruto al 100, al 60, al 30, Amén. por uno conforme como Dios quiera hacerlo contigo, pero que dé fruto y que puedas dar por gracia lo que por gracia has recibido. Así que muchas gracias. Despídete de la sintonía. Para mí es un placer, familia. Espero volverlos a ver pronto. Amén. Volverlos a ver, no, que me vean ustedes. Amén. Gloria a Compartir Dios. con Él ustedes. él es tan carismático. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana. Dios le bendiga.